Bueno, por aquí te preguntan, Erika, sobre estas denuncias contra el FAE, si están documentadas. Por supuesto que están documentadas. El trabajo de Amnistía Internacional es un trabajo de mucha rigurosidad, precisamente porque las evidencias que recogemos han servido en múltiples ocasiones y en muchos países como evidencia precisamente para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. En esta ocasión hemos no solo recolectado testimonios de las víctimas, de sus familias, de testigos, sino hemos intentado verificar la poca documentación existente precisamente porque no hay investigaciones. Nosotros siempre solicitamos información de verificación a las autoridades. Lamentablemente en el caso venezolano pues siempre la respuesta es un silencio. No solo hemos documentado estas graves violaciones de FAES, yo creo que es importante mencionar que para nosotros es un patrón que se ha repetido en los últimos años. Lo vimos en las protestas del año 2017, lo hemos visto y documentado en las políticas de seguridad ciudadana, en donde otros actores se llaman OPL o como se llamen, pero siguen siendo fuerzas de seguridad que cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos, y hoy específicamente y muy particularmente en zonas populares, en las zonas más empobrecidas del país y con jóvenes que pues ven su futuro truncado. Gustavo Curiel, ¿cómo es posible que la invitada esté en el país hablando tantas cosas de desconocimiento si se supone que en Venezuela hay una dictadura? Hay muchos países de corte democrático que no se lo permitirían. Bueno, no me lo permiten muchos, te he de decir. Yo creo que el trabajo de Amnistía Internacional siempre le hace mucho ruido a los estados. En cualquier parte que yo vaya, pues prácticamente soy una persona poco bienvenida. Siempre mis reuniones ¿Te han expulsado con los alguna estados. No me han expulsado, pero sí ha habido amenazas, incluido en Venezuela hace algún tiempo. Hubo la amenaza de que me iban a sacar, pero yo creo que es muy difícil porque nuestra labor es imparcial. ¿Cuándo tienes previsto? Yo me voy el día de mañana, pero el trabajo de Amnistía Internacional primero es imparcial. Nosotros somos una organización apolítica y, como te lo dije, lo cierto es que no somos neutrales. Lo cierto es que siempre vamos a estar parcializados en favor de las víctimas y de las personas que están enfrentando esta grave crisis en materia de derechos humanos. Feminicidio, que no podemos dejar este tema que es importante, y violación de derechos de minorías. Bueno, yo creo que es importante decir que los feminicidios es una de las emblemas y síntomas de la grave situación en materia de derechos humanos en todo el hemisferio, en todo el continente. Nuestra región, tristemente, es la región que tiene los mayores índices de feminicidios, es decir, que son los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Es un enorme desafío y una deuda pendiente de los estados que no han invertido en la prevención de este tipo de violencia y todas las formas de violencia contra las mujeres. Venezuela lamentablemente no es la excepción, pero yo te diría que además de los feminicidios, el tema de la desigualdad de género, el tema de la desproporcionalidad que ha afectado esta crisis de derechos humanos en las mujeres y niñas es muy lamentable. Los pocos información que hay existente pública, oficial, del año 2017, que establece que hubo un aumento del 65% en las muertes maternas, ¿no? Y después, bueno, lo desaparecieron, pero estuvo ahí claramente y oficialmente. Y lamentablemente hoy organizaciones de derechos humanos de las mujeres, organizaciones feministas, refieren que ese número es totalmente desproporcional y ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Ajá. ¿Qué enlace tiene Amnistía Internacional con la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo marcha la coordinación en materia de derechos humanos con respecto a la situación de Venezuela? En esta materia, pregunta Frente Amplio Viruaca. Bueno, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental, es apolítica, somos un movimiento de más de 7 millones de personas, nuestro financiamiento viene de nuestros miembros, por lo tanto no cumplimos la agenda de nadie, sino la agenda de los derechos humanos y de las personas. La Comisión Interamericana, el sistema interamericano, es un órgano interregional de los gobiernos, es una institución intergubernamental, es el órgano regional que vela por los derechos humanos, es el órgano de la Organización de Estados Americanos que tiene bajo su mandato el monitoreo de la situación y la documentación de la situación en materia de derechos humanos. Lamentablemente Venezuela, al renunciar a la Convención Americana,
queda fuera de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido un llamado que también hemos hecho a las autoridades. Es importante que se reconozca un sistema que ha representado a las víctimas precisamente cuando la justicia en sus propios países les niega voz y les niega verdad. Así es que la Comisión Interamericana puede jugar un rol importantísimo en buscar soluciones duraderas a la situación en Venezuela. Raiza Estaba me dice, ¿por qué lees los tuits de los chavistas? Después dice que no eres parcial. Bueno, hay que leer de todo, yo leo los comentarios de todos los puntos de vista, porque ¿qué queremos hacer? ¿Cambiar una exclusión por otra? Los que están silenciados quieren que se silencie, cuando cambian las cosas en Venezuela, si llegan a cambiar, que se silencien los que hoy son silenciadores. Vamos a pasar de víctimas a perpetradores, eso es lo que queremos. ¿Hasta cuándo vamos a estar en ese círculo aquí en Venezuela? ¿O lo cauterizamos o seguimos? Es lo que yo comento. Finalmente, tu evaluación sobre el rol de Michelle Bachelet al frente del Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de Venezuela. Bueno, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya ha hecho pronunciamientos contundentes. Ella ha recibido la invitación de venir al país y ella claramente ha dicho que se tiene que permitir el ingreso de su equipo técnico para que pueda documentar la situación en materia de derechos humanos. Yo creo que la alta comisionada Bachelet tiene un rol importantísimo que jugar, sobre todo de informar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al cual nosotros le hemos hecho un llamado para que cree un mecanismo de investigación independiente en el cual los estados puedan hacerse rendir cuentas, pero también poder emitir recomendaciones sólidas para atender la crisis en materia de derechos humanos en Venezuela. Diego Rafael Salvatierra, dignamente obrero del Ministerio del Poder Popular, me imagino que, no sé, el MPPE. Qué grosera señora, usted atenta contra la patria de Bolívar y Chávez y tiene el tupé de hablar de dictador en mi propia patria. Qué vergüenza, Vladimir, en lo que te convertiste por dinero, hermano. Bueno, a lo mejor a ti te están pagando porque escribas eso, ¿no será? Cada ladrón juega por su condición. Pero bueno, finalmente, me gustaría saber en materia de recomendaciones al Estado venezolano, porque no solamente son las denuncias, las recomendaciones que Amnistía Internacional puede hacerle al Estado venezolano. Y te preguntan también de Haití, que por qué no dices nada de Haití. Bueno, no me has preguntado de Haití, pero con mucho gusto le puedo decir. No te pregunté, pero... de hecho, hemos denunciado la situación en Haití y hemos hecho un llamado al gobierno de Moise que proteja a las personas que están manifestando también en una crisis sumamente grave de derechos económicos y sociales en donde la población ha estado sometida por muchos años, así que hemos hecho un llamado también a que se proteja el derecho a manifestarse. Pero en términos de las recomendaciones, y sé que tenemos poco tiempo, sí. Bueno, la primera recomendación y más elemental que le hemos hecho a las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro es que se ponga fin a la represión y a las graves violaciones a los derechos humanos. Hemos pedido yo personalmente a la Asamblea Legislativa que asegure un marco legal de protección a las víctimas, a sus familias, que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, que se pongan candalos legislativos para que no se permita la impunidad. Y muy importante, le hemos hecho llamados a la comunidad internacional. Hemos pedido a la Corte Penal Internacional que considere los hechos acontecidos en las últimas semanas en su examinación preliminar que está haciendo sobre Venezuela, que también considere las graves violaciones a los derechos económicos y sociales en esta examinación preliminar que concluirá sobre el mandato y el rol que puede tener de conocer estos hechos. Hemos pedido a los países preocupados genuinamente por la situación de derechos humanos en el país que exploren seriamente el tema de la jurisdicción internacional, la justicia universal. Bueno, muchas gracias, Vladimir, Erika. Gracias por habernos acompañado. Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional. Y bueno, los dejamos ahora en compañía de Brújula Internacional. Hay una Amnistía Internacional y una Brújula Internacional que la tiene Julio César Pineda. Será hasta mañana.